sea, realmente de parte de los partidos gobernantes y de las personas que vemos en el poder hay un interés muy marcado en tratar de evitar que la gente vuelva a la situación de marzo, que la situación vuelva a colocarse en el disparadero con todo el país destabulado y centrado y arrumbado sus casas. El coste político ha sido, el coste económico y el coste político ha sido enorme y el desgaste ha sido terrible para los partidos gobernantes. Ese desgaste se ha producido porque los mismos que pusieron a esta gente en el poder tienen interés en cambiar las bases de la economía de una manera drástica. Entonces, hasta cierto punto, quien está en estos momentos en el poder, pues se ha dado cuenta de que son hombres de paja que van a pagar con un desgaste político tremendo una situación que es incontenible. Entonces eso se ve claramente en la carta, nuevamente en la cuadratura, a través de las recepciones y sobre todo donde se veía muy claramente era en el cero de cáncer. Esta ¿Dónde, perdón? situación en el cero de cáncer, o sea, cuando Ajá, nosotros valoramos el cero de cáncer, no lo hicimos nosotros, sí. lo hablamos de manera tangencial cuando comentamos los eclipses de este verano Mm. y sobre todo en el cero de Aries. Entonces, toda esta situación quiere decirse que hay una resistencia de parte de los grupos políticos, que en este país son la cara de las decisiones que toman, por evitar que sigan tomándose medidas tan agresivas para la economía. Hay que decir que, por un lado, esto es ambivalente. O sea, nosotros estábamos viendo, por ejemplo, en esta carta, la gente de la 8 es el pasivo generado por el país. El pasivo se encuentra representado por la luna. Eso quiere decir que hasta cierto punto las necesidades del país están vinculadas a la luna y están vinculadas a la casa octava y a la deuda. Entonces, la luna representa por exaltación la casa sexta. Eso hasta cierto punto lo que implica. La casa sexta tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con el infortunio, tiene que ver con la parte agresiva de la situación a la que nos tenemos que adaptar. Y se encuentra en el ascendente. Se encuentra en el ascendente significa que está de alguna manera bajo la responsabilidad o haciendo peso o presión sobre el regente del ascendente, que en teoría es el país. Diferenciado que representa a la nación, aunque en esta carta no se nota tanto porque están representados por el mismo planeta, esa diferencia. Entonces eso evidentemente está causando mucho daño, o sea, está causando mucho daño. Pero por otro lado es un cauce importante de recursos. Por un lado, el gobierno está pagando las consecuencias del coste político de lo que han sido estas medidas y por otro lado está siendo untado de liquidez de parte de los grupos a quienes realmente les interesa pues que la economía de Italia, España, de los países que están centrados en servicios, de acuerdo, se vaya al traste y que se produzca una reconversión de los canales de producción y de canalización de riquezas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, voy a pasar El, un pro- par el, de... el problema, el problema, Gracias a ti, Hilda. Es que quería... gracias, Gil. Em, el problema que tenemos aquí es que los países que tienen como base económica el turismo y los servicios son un tipo de economía que es muy difícil canalizar a través de los medios que son fáciles, de controlar vía electrónicamente. O sea, la economía en este país es una economía que se brinda o que se establece en base a lo que son la interacción humana. O sea, por ejemplo, la hostelería, el comercio, el turismo, pues no se puede hacer turismo por internet, no se puede hacer turismo online. ¿m? Hay quien sí Es- lo hace. Hay muchos mm, vídeos que te enseñan ciudades y lugares, gente que va por ahí.
La cuestión es que hacia eso vamos Sí. vamos hacia un mundo de relaciones virtuales. Pero claro, ese mundo de relaciones virtuales pues choca contra la evidencia de que hay otra manera distinta de vivir la vida, que es como la vivimos en el sur de Europa, ¿no? Como la veníamos viviendo en el sur de Europa. Es uno de los puntos estratégicos, que es por eso el COVID ha tenido mayor influencia a nivel público, ¿de acuerdo? En los países del sur, en los países curiosamente más centrados en este tipo de economía. Extrovertidos, ¿no? hay, hay, Extrovertidos, más relacionales. hay que destruir ese núcleo para producir una reconversión, para ir a un tipo de economía pues más parecida a la economía de los países del norte, ¿no? A los países o a los países hacinados, como por ejemplo los países del sudeste asiático, ¿no? En donde es mucho más difícil pues disfrutar de lo que nosotros teníamos aquí. Entonces, si nos fijamos en el mapa del COVID, el COVID ha vivido pues sus puntos de mayor agresividad precisamente en los lugares donde la gente es más feliz en términos tradicionales, ¿no? Puede ser y tanto. Entonces, aquí hay una cosa bien clara. O sea, al gobierno no le interesa que nosotros volvamos a estar confinados. No le interesa si quieren perpetuarse en el poder, porque obviamente eso va a producir un desgaste económico y un desgaste político muy importante. Pero a los que los han colocado allí les interesa que cambien las Vale, cosas y que vayan en la ya. línea, que vayan en esa Sí, sí. línea. Con Ajá. lo cual tenemos un paradójico aliado. El paradójico aliado es el egoísmo de los personajes que nos rigen, ¿no? Con los personajes que nos gobiernan. Ajá. Pero el nivel de resistencia que tiene esta situación a los embates de lo que es el programa mucho mayor dentro del cual está involucrada esta situación, pues es ya limitado. Hay que decir, estaba comentando con Roger, la carta del 22, la carta del 22 de septiembre es una carta bastante dura, es una carta muy complicada. Y es el 22 de octubre, perdón. El 22 de octubre pues, vamos a tener un giro importante dentro de los acontecimientos que se nos avecinan. Y además, pues bueno, pues también tenemos varios jalones pues importantes antes de que finalice el año y llegue probablemente al momento más crítico, no en términos de crisis como la que vivimos en el mes de marzo, porque hasta cierto punto el imaginario colectivo ha adquirido un trauma por lo ocurrido durante el mes de marzo. O sea, hay gente que todavía está bajo el trauma de ese secuestro colectivo que fue los meses que se vivieron en confinamiento. Pero las consecuencias, o sea, el cierre completo de esa situación, pues lo vamos a conocer pues a partir del mes de enero del año que viene, sobre todo a partir de los 10 primeros días, del mes de enero del año 2021. Y también, bueno, las condiciones del ajuste de los cronocratores, que es una situación pues bastante complicada. Esta es una de las preguntas que han hecho por aquí. El ajuste de los cronocratores. Bueno, ¿Por qué se llaman así, cronocatores? Primero, por favor. Kratos significa gobernante, ¿de acuerdo? Y Cronos significa tiempo. O sea, Vale, en realidad todos los los planetas gobernantes del tiempo. son señores del tiempo. Cada planeta controla un ciclo determinado, ¿no? Cada planeta tiene un ciclo determinado dentro de la estructura de esta gran maquinaria de relojería que es el cosmos, o al menos tal como la concebimos nosotros, tal y como se concibe, tal y como se concibe el cielo desde el punto de vista de la astrología horoscópica. Es decir, que la astrología horoscópica es básicamente un reloj astronómico muy complejo que nos sirve que marca las horas de los acontecimientos que vienen a sucederse, ¿no? Ujú. Entonces, los cronocratores, los dos grandes cronocratores son los planetas más pesados y por lo tanto son los planetas que aceptan la disposición, son los planetas comprometidos, a los que los planetas
más livianos comprometen. Son al final los elementos pues, que tienen la responsabilidad de acelerar o de poner en movimiento, ¿de acuerdo?, los grandes acontecimientos históricos, ¿no? Mm. Y la Entonces, otra carta que querías comentar es justo esa, la de la entrada de los cronocratores no, en conjunción. no, la de la conjunción de los cronocratores es una carta que no he analizado No. públicamente desde el mes de diciembre del año pasado. Mm. La hablamos pues de manera bastante menorizada, lo que pasa es que en pequeño comité. Se va a dar en Acuario, no se va a volver a producir ya ninguna otra conjunción de Júpiter y Saturno en signos de Tierra en muchos años, en bastantes siglos. Mm. Y abandona ese elemento por un periodo bastante largo. Empiezan las recurrencias de los grandes señores del tiempo, pues dentro de lo que son los signos de aire, ¿no? Entonces eso pues va a representar el ajuste de los próximos 200, el ajuste de los próximos 240 años, ¿no? Mm. Que van a ser en aire. Vamos a tener, Digamos. estamos entrando en una realidad nueva totalmente. O sea, estamos entrando en un ciclo parecido al ciclo en el que ingresamos, hasta cierto punto con niveles de mayor crisis y de mayor renovación que las que se dieron a principios del siglo XIX con las guerras napoleónicas. Para que te hagas una idea, lo mucho que cambió Europa, de acuerdo en ese momento, y en realidad cómo cambió todo el mundo, ¿no? Que tener Mm. en cuenta que coincidiendo con ese momento histórico, pues aparecieron pues los estados como los conocemos en Europa y hubo pues la Revolución Americana, los últimos estertores de la Revolución Francesa, la manera en que sedimentó pues la liquidación de los regímenes monárquicos y de las monarquías absolutas y en realidad pues fue la aparición del mundo contemporáneo. ¿Mm? Esto va a quedar liquidado, los estados-nación van a desaparecer y estamos pues viendo, estamos alumbrando una nueva humanidad. Entonces, Una nueva transhumanidad, ¿no? sí, bueno, vamos a ver, es que estos procesos muchas veces dan giros pues que son drásticos. Después de haber dado muchas pistas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos un anticipo de este cambio de cronocratores precisamente hacia la década de los 80, a principios de la década de los 80, en el 81, en el 81, 82, con una conjunción que se produjo en Libra entre Saturno y Júpiter. Entonces allí vimos claramente pues cómo era posible crear una situación de psicosis a nivel mundial de índole sanitaria y cómo eso fue capaz de infundir o de cambiar pues muchas cosas en cuanto a lo que representaban pues eh, mm, principios morales, principios que de alguna manera eran muy difíciles de variar a través de la ingeniería, a través de ingeniería social, ¿no? Y en el año 81 se hizo el primer experimento de ingeniería social, realmente pues para tratar de empezar a moldear, ¿m? Y a hacer ingeniería social a gran escala, ¿no? Esto tuvo mucho que ver, ¿de acuerdo?, con la epidemia de SIDA. Entonces, SIDA y lo que representó el SIDA, que hasta cierto punto, pues el SIDA desde un punto de vista astrológico y desde el punto de vista de lo que es la descripción de los diferentes ciclos vividos desde ese momento, fue una farsa, realmente. Entonces, el interés que había detrás de ese ejercicio de propaganda
era precisamente batir las armas para lo que nos vamos a enfrentar en estos momentos. O sea, fue como un laboratorio, ¿m? En el que todos fuimos conejillos de Indias, de una determinada estrategia que, al margen de que el SIDA sea o no sea una epidemia global, pues Que no lo va a es, ser. ya te lo digo, ni lo ha sido nunca, no ha sido un No lo invento. sé, es que desde mi punto de vista hay muchos tipos de pandemias, ¿no? Hay muchos tipos de pandemias. Existen las pandemias, pues como la peste negra, o existen las pandemias como el cólera o como la gripe española, ¿no? Es que ese tipo de pandemias son un tipo de pandemias que se centran, pues, en el elemento agua o en el elemento tierra. Es algo que la gente interiorizamos dentro. Luego existen otro tipo de pandemias, que son las pandemias vinculadas a las masacres o a las guerras, o a la voluntad codiciosa de ganar nuevos horizontes, ¿no? Que tienen que ver, pues, con las pandemias de fuego, que tienen que ver con las conquistas de grandes continentes o la expansión de imperios muy agresivos. Y luego están las pandemias de aire, las pandemias que son pandemias ideológicas, donde los virus son virus que efunden a través del marco de las ideas y de la transmisión de la representación. Hay que decir que grandes revoluciones religiosas, a priori incruentas, pero muy agresivas en cuanto al cambio en los paradigmas, se ha producido con recurrencia de cronocratores en signos de aire. Y esto es precisamente lo que vamos a experimentar en estos momentos. Estamos experimentando una epidemia informativa, una especie de virus informativo, ¿de acuerdo? Que está cambiando ya no la manera en que tenemos de imponernos o la manera en que tenemos de experimentar, pues, nuestros afectos o nuestras sensaciones, sino la manera en que estamos orquestando ideológicamente, pues, el paradigma o los principios de convivencia por los que nos regimos todos, ¿no? Entonces, Saturno es el regente de Acuario. Y Saturno es básicamente restricciones y represión. En restricciones, represión, miedo e ignorancia. Eso quiere decir que se da esa paradoja, la paradoja de que es una era de información en donde la información acelerada lo que crea es precisamente un vacío de ignorancia. Y hasta cierto Pero punto no, las personas pensando que sabemos, sí. es lo que Byung-Chul Han, por ejemplo, explicaba maravillosamente. Nos hemos convertido en un rebaño en un enjambre. A mí esa palabra me parece maravillosa. Creo que esa comprensión, Byung-Chul Han es un intelectual de origen coreano, escribe en alemán, es un filósofo académico, creo que está enseñando en la Universidad de Berlín o de Friburgo, no lo sé. Él indica que la humanidad ha mutado, que en estos momentos ya no somos un rebaño, somos un rebaño de ovejas conectadas. Por lo tanto, ya no funcionamos como un rebaño, sino que ya funcionamos como un enjambre. Y eso, pues, favorece, pues, que nos convirtamos en nuestros propios guardianes, según él indica. Convertirnos en nuestros propios guardianes implica necesariamente que debemos interiorizar los principios que nos reprimen. Y tenemos que convertirnos en nuestros propios vigilantes. O sea, yo te vigilo a ti, tú me vigilas a mí. Todos nos vigilamos los unos a los otros. Todos estamos esperando, ¿de acuerdo?, que el otro no incurra en ningún tipo de incorrección política. Y que haya una neolengua en la que todos podamos reconocer qué cosas son las que están admitidas y las que no están admitidas. Y ese factor pues ya no opera a través de una autoridad eclesial o de una autoridad totalitaria al estilo del fascismo, sino otro tipo de fascismo en el cual todos tenemos a nuestro pequeño dictador interiorizado. Eso es, Pues eso es sí. la tiranía, eso es la tiranía de Acuario, eso es la tiranía del aire. Ujú. Pues a ello vamos, sí.
Luego estaban por aquí preguntaban por la gran conjunción, cuándo va a ser, El 21 de qué diciembre. tal, el 21 de diciembre, qué efectos podemos esperar, pero creo que esto lo vas a hablar luego también cuando hablemos de la siguiente carta que vamos a ver, ¿verdad? Sí, O- lo podemos tratar en ese sí, momento, pero básicamente es lo que estaba comentando. O sea, es la primera conjunción que se produce en aire dentro de este en ciclo aire. Mm, y va a marcar el ritmo de todo lo que venga después. Quiere sí, decirse que los efectos de los grandes, de estos grandes cambios no se muestran de manera evidente a corto plazo. Hay que tener en cuenta que cuando Napoleón entró en Jena, en el año 1812, pues Hegel estaba escribiendo la fenomenología del espíritu. Bueno, justo acaba de terminar la fenomenología del espíritu. De hecho, en la introducción a la fenomenología del espíritu, Hegel decía, estoy oyendo la caballería de Napoleón entrar en la ciudad, justamente cuando daba final al ujú, prefacio de la fenomenología del espíritu. Pero evidentemente, la fenomenología del espíritu, la filosofía hegeliana que ha dado pues pie a lo que han sido, pues a lo que representó Karl Marx, lo que representó el hegelianismo, tanto de izquierdas como de derechas, el hegelianismo rojo y el hegelianismo negro, lo que ha tenido que ver pues con las dictaduras fascistas, es un tipo de hegelianismo, y lo que han sido las dictaduras comunistas, otro tipo de hegelianismo, pues no se vio en el año 1812, sino que se vio mucho tiempo después. O sea, mm, son cosas que se sitúan en un marco histórico que parece que no tienen repercusión a corto plazo porque involucran periodos de tiempo muy amplios. claro. Entonces, esta entrada es una entrada que va a involucrar dos niveles diferentes. Va a establecer dos niveles diferentes dentro de lo que es este gran cambio. O sea, a corto plazo va a pergeñar, va a performar los acontecimientos de los próximos 20 años, que es el tiempo en que Júpiter y Saturno van a estar girando hasta que se vuelvan a encontrar. Y por otro lado, va a pergeñar pues, los próximos 2 siglos y medio. Mm, Va a implementar lo que van a ser grandes cambios que además se van a producir a una velocidad muy elevada, muy grande, mm, con un potencial inercial muy intenso. Y por encima de todo, aquí estamos viendo que hay involucrados muchos otros factores que de alguna manera están contribuyendo a crear esta situación y a darle más dramatismo. O sea, el hecho, por ejemplo, de que Marte está involucrado dentro de la conjunción de Júpiter y Saturno, y el hecho de que aunque en astrología tradicional no le demos importancia, o no le demos importancia, no tenemos un protocolo de interpretación que nos sirva para ser tan precisos en cuanto a lo que son las implicaciones, movimiento de esos cuerpos celestes, está pues también lo que está haciendo Urano en los primeros grados de Tauro, de Tauro. y lo que está haciendo Júpiter pues en Piscis, ¿no? Que ambos están viendo respectivamente la situación dentro de la cual nos encontramos, pues desde una posición de observadores muy importante. Hay que tener en cuenta que Plutón pues también está involucrado en esta gran conjunción. Hay que tener en cuenta que involucrar a Plutón en esta, en esta conjunción pues no converge con ningún otro momento histórico desde los tiempos de la publicación de las tesis de Lutero en la catedral, ¿no? Catedral de Wittenberg. Mm. O sea, debe haber un cambio a nivel también de creencias espirituales, de formas de entender la espiritualidad o la, la esencia o la trascendencia o algo así, ¿no? Seguramente. Bueno, a ver, eso lo hemos comentado muchas veces entre colegas, ¿no? O sea, hay que decir que en este momento, pues hasta cierto punto hay un proceso de atomización del conocimiento.
un proceso de atomización del conocimiento que hace que podamos acceder a la totalidad desde muchos puntos de vista, desde muchos puntos distintos, ¿no? Desde muchos puntos a priori desconectados. Entonces, claro que va a cambiar la espiritualidad, por encima de todo porque la espiritualidad es una espiritualidad autogestionada, en la cual los individuos vamos a trabajar como guardianes de los otros. O sea, en donde nosotros vamos a dar a través de nuestra aprobación canal a qué tipo de información es la que queremos. Y a un nivel pues más global, pues se va a producir un empobrecimiento de la disidencia en función de mantenernos contentos con aquel tipo de estímulos que a nosotros nos resulten agradables, ¿no? Siempre digo, los que somos nativos de otra generación, frente a los instrumentos de los que gozan los millennials, ¿sí? Pues somos considerablemente más creativos, ¿no? O sea, a mí me sorprende hasta cierto punto con los medios que existen actualmente, pues como las nuevas generaciones son mucho más conformistas que la generación a la que nosotros pertenecemos, ¿no? Que con que no siendo nativos de esta revolución tecnológica, pues estamos proponiendo mucho más, ¿no? Que hay que decir que siempre se ha dado el hecho de que las generaciones pues más maduras siempre han visto como, como descarriados, ¿m? O como una generación hasta cierto punto dilapidadora a la que viene después. Pero yo creo que en estos momentos el ejemplo pues está alcanzando unas cotas pues muy marcadas, muy espectaculares, ¿no? No lo he entendido esto. ¿A qué te refieres? A lo que me refiero es que, por ejemplo, pues yo lo estoy comentando con mucha gente que Mm, pertenece a la generación de mis sí. hijos, ¿no? Mi hijo acaba de Mm, entrar a la universidad. mm, Entonces, bueno, yo, por ejemplo, esta mañana estaba mirando Pinterest, pues estaba buscando imágenes pues para mis trabajos y estaba pues también consultando pues 6 o 7 libros simultáneamente, ¿no? mm, Entonces, eso es totalmente normal actualmente. O sea, yo con con mi iPad pues puedo estar viendo a lo largo del día 34.000, 35.000, 36.000 imágenes mm, y gestionando información a muchos niveles. Puedo estar mm, dibujando con mi Apple Pencil, ¿de acuerdo? mm. Haciendo ilustraciones, mientras a la vez estoy pues refrescando algún... Esto es muy difícil trasladarle esta secuencia Mm. al individuo Al que ha millennial, sí. nacido, al millennial, Sí. y decirle que yo pues me gastaba prácticamente 20 euros o 30 euros, el equivalente a 20 o 30 euros, comprarme un disco de Pat Metheny, un disco. Y lo tenías que ir a comprar, Y lo escogerlo en tenía, la tienda. y lo tenía que ir a comprar. Me gastaba 20 o 30 euros en un disco de Pat Metheny y tenía 40 minutos de música. Mm. Sí, sí, sí. Y ya no digamos el acceso a las imágenes. El acceso a las Mm. imágenes, a las fotografías, a los textos, pues era muy parco respecto de lo que es hoy en día. Sí. Tenías que ir a una Y, y, biblioteca y bueno. Mm. y en una biblioteca, pues no gestionabas ni la mitad de la información que en estos momentos puedes gestionar tranquilamente, sentado tomándote un mocachino, enfrente de la Sagrada Familia. Sí. Te voy a pasar otra pregunta, ¿vale, Albert? Mm. Eh, ¿Qué motivo? Pues evidentemente el motivo es un loable motivo. El loable motivo es convertirnos en terminales de carbono, Mm, frente a los operadores de silicio. mm, Vamos a ver, cuando nosotros estamos gestionando un ordenador, pues nos da la sensación de que estamos usando terminales informáticos. mm, Quiere decirse que estamos utilizando un instrumento, yo para comunicarme con Diana, Diana para comunicarse conmigo y yo mm, para comunicarme con Chris. ¿M? Pero eso hace mucho tiempo que ha dejado de ser una,
que pasa a ser un mito. En realidad nosotros lo que estamos haciendo es manteniendo un flujo de información subyacente a través del cual se mantienen las máquinas continuamente el mundo en movimiento. Quiere decirse que detrás de mis palabras hay un chorro de ceros y unos que traducen algo que lee un ordenador en cualquier otra parte o millones de ordenadores simultáneamente, y lo que yo estoy diciendo lo están entendiendo de una manera completamente distinta que ni yo controlo, ni yo comprendo, ni entiendo, ni es factible, ¿de acuerdo? Para una mente orgánica, traducirlo en términos plausibles o comprensibles. Quiere decirse que nosotros ahora somos los terminales de las máquinas. Por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, con el porno. Eso pasa, por ejemplo, con las redes sociales. Eso pasa, por ejemplo, con las transacciones financieras. Eso pasa, por ejemplo, pues con nuestros hábitos de ocio. O sea, ¿por qué el porno es gratis? El porno es gratis porque el porno genera movimiento. O sea, el porno lo que genera es mucho flujo de información. Entonces, lo que interesa es ese flujo de información, lo que se canaliza a través de esos flujos de información. Con lo cual, porno va a haber cada vez más y cada vez más barato, cada vez más sencillo y cada vez más extremos a cierto punto, porque evidentemente las cotas a través de las cuales las personas nos volvemos adictos a determinados estímulos, ya no solamente en el ámbito de nuestra manera de gestionar la sexualidad, sino también en el ámbito de gestionar cualquier cosa que a nosotros nos haga movernos desde la comodidad de nuestro terminal informático en una aparente privacidad, ¿vale? Pues interesa y va a ser gratuito y cada vez va a ser más gratuito y Amazon se está gastando muchos miles de millones de dólares en llevar Internet de máxima velocidad al Kilimanjaro, a las cumbres del Kilimanjaro o a los iglús de Groenlandia. ¿Por qué interesa eso? Interesa porque lo que es importante no es lo que yo estoy diciendo a ti o lo que tú me estás diciendo a mí, sino lo que interpretan todos los nodos a través de los cuales esta información fluye. Entonces el virus lo que nos está haciendo, lo que nos está provocando es que nos está abocando a vivir todavía más centrados, a vivir todavía más conectados en redes de información, en redes de transmisión de conocimientos o de información, mejor dicho, transmisión de información a nivel masivo. O sea, nos está confinando en el mundo virtual. Esa es la idea. Yes. La idea es que no es importante hacer niños y por lo tanto, pues yo puedo vivir en un universo totalmente virtual en donde mis fantasías se lleven a cabo, mientras lo que yo haga es mover ceros y unos. Cuantos más ceros y unos, mejor. Entonces, en el momento en el que yo estoy fantaseando y llevando mi propia imaginación al ámbito de Internet, siendo creativo en Internet, lo que estoy haciendo es facilitando el flujo, haciendo el flujo todavía más rápido y multiplicando el número de operaciones por segundo y por lo tanto nivel de transacciones en las cuales pues se va cerebralizando toda la nososfera. Eso es la revolución, eso es básicamente la revolución del aire. Quiere decirse que dentro de nada tú podrás vivir la vida que quieras. Eso ya Kurzweil, por ejemplo, en la revolución de las máquinas, Kurzweil ya lo explicaba a finales de la década a finales del siglo XX. Él decía, llegará un momento en el que nosotros ya no viviremos en nuestros cuerpos. O sea, que nuestra conciencia vivirá en la nube. O sea, mis procesos mentales ya no estarán dentro de mi cuerpo. Estará mi mente fluyendo a través de los circuitos de información. Y seremos dioses. Eso, Yuval Harari ha escrito un libro maravilloso acerca de eso, en donde explica, seremos dioses, pero muy pronto. Seremos amortales, no inmortales, amortales. Palabra que me encanta. Por ejemplo, los temas de salud dejarán de ser importantes.
Porque en realidad los procesos mentales van a estar completamente desvinculados del cuerpo. El cuerpo será simplemente, será simplemente un terminal. Y todos tus procesos mentales pues fluirá a través de los circuitos, a través de fibra óptica. No, no podemos modificar estos cambios. Ese factor es importante. También existe la idea muy extendida de que hemos sido los humanos quienes hemos creado esto. Y no somos nosotros quienes lo ha creado. Nosotros somos el instrumento. Es un instrumento a través del cual que la vida, en su proceso paulatino de crear eficiencia y de generar complejidad, a la vez que crea eficiencia, pues ha ido generando. O sea, llegará un momento en el que yo ya pensaré con mi perro. Mi perro y yo compartiremos conciencia. Porque estaremos conectados. Pero estaremos conectados a través de fibra óptica. Pero eso ya pasa, ya estamos conectados con nuestras mascotas, con nuestros hijos, con las personas más próximas a nosotros, nuestras parejas. En cierto modo compartimos un mismo pensamiento también. Sí, pero No ahora no nos podremos escapar, en el sentido, ahora no nos podremos escapar, ni podremos, ya no entrará dentro del ámbito de la especulación, ya entrará dentro del ámbito de lo que es la eficiencia. La eficiencia que puede controlar. Que es la búsqueda de control. O sea, nosotros imaginamos que es un proceso, nosotros imaginamos que es un proceso de liberación, pero no es un proceso de liberación. Cuando el cuerpo se libera de la palabra se vuelve contra el cuerpo. Es un proceso de Es negación de lo que somos en realidad, ¿no? Porque nosotros somos cuerpo también. Y si vamos hasta otro el, plano el- completamente. el ser humano como lo conocemos, tiene las décadas contadas. ¿Y Las tiene décadas algo nos que hemos ver la contado. vacunación con esto? Sí, claro. Vamos a ver, Seguramente. la vacuna, a ver, ¿la vacuna contra qué? La vacuna transgénica que están preparando. Sí, pero ¿contra qué? No importa, contra nosotros. Las vacunas siempre han sido contra nosotros, contra la vida. Siempre han sido así. Bueno, De una manera o de otra. hay varias lecturas que hacer. O sea, realmente las vacunas pues han multiplicado la esperanza de vida del ser humano No, no es verdad. y No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No puedo decirte que esto sea así. Esto es lo que se dice, sin ninguna base científica para poderlo afirmar. Es especulación pura. Pero se afirma y se afirma y así es como se ha hecho creer a toda la población, a todas las personas que las vacunas tienen alguna utilidad, pero no la tienen. La única utilidad que tienen es la de debilitarnos. bueno, hay un hecho, que el hecho es que cuando yo nací Mm, en el año 1971, en el mm, mundo había 1.800 millones de habitantes. mm. Ahora hay 9.000 millones de habitantes. Pero eso no tiene que ver con las vacunas. Bueno, si las vacunas fueron creadas para eliminarnos, la verdad es que lo están haciendo muy mal. ¿Por qué? Me estás diciendo que ya vamos a ser eliminados en nada. No, no, si es que la idea no es eliminar al ser humano, sino quitarle al ser humano aquello que hace al ser humano diferente de otros seres vivos. Pues eso es lo que hacen Entonces, las vacunas. hay un factor muy importante. ¿Sabes cuál es el animal actualmente que ha triunfado en el sentido genético sobre la faz de la Tierra muchísimo más que el hombre? La gallina ponedora. La gallina ponedora es, desde un punto de vista genético, desde el punto de vista de la biología, que lo que busca es la propagación de los genes y por lo tanto la multiplicación de los individuos. Tener en cuenta que en el mundo actualmente hay 46.000 millones de gallinas.
Qué 46.000 eficientes, millones de ¿verdad? gallinas. Esto es algo que no se había visto en ninguna otra especie, es que es la especie que ha triunfado sobre la faz de la Tierra. La especie que ha triunfado es la gallina. De hecho, las Mm. gallinas, para triunfar, nos han manipulado a nosotros. Lo que pasa es que, ¿cuál es la tasa de felicidad de una gallina que vive hacinada normalmente, en unas condiciones pues horrorosas? ¿Qué es lo que Mm. representó para nosotros, por ejemplo, la entrada, el paso del neolítico a a las grandes civilizaciones? O sea, mejor dicho, el paso del cazador-recolector al Al cultivador, agricultor. Mm. al agricultor. Mm. Representó un descenso en cuanto a calidad de vida Estoy de acuerdo, sí. totalmente inconcebible Sí. para los hombres que viven en ese. Pero, ¿qué hizo? Multiplicó la población. Multiplicó la Mm. población, la multiplicó por 15 o por 30, ¿de acuerdo? Mm. En 200 años. Claro. Mm. Entonces, las vacunas están para controlar a la población. Las vacunas están básicamente para provocar lo que han provocado, que es un desequilibrio demográfico y una multiplicación de la población a nivel mundial y un desarrollo, por ejemplo, de lo que es la economía. Como no hay, Eso sí, como no un hay, desarrollo de la economía sí, sí, a unos bueno, bolsillos muy concretos y tal, sí, eso sí. Pero a a ver nivel, en qué momento histórico, sí, en qué momento histórico, Diana, en qué momento mm, histórico, en el periodo de 40 años, mm, 47 años, mm, se ha multiplicado la población mundial por 9, mm, por 9, mm. En ningún otro este. periodo. Pero es que o sea, la medicina de ahora no tiene, o sea, no es lo único que tiene las vacunas, ¿vale? Y desde la visión del pleomorfismo tiene una explicación muy clara, ¿vale? Ahora tenemos un tipo de ambiente en el que vivimos que hace que vivamos más en peores condiciones, biológicamente hablando, ¿eh? Y, no, y bueno, y las vacunas contribuyen a ello, ¿vale? A empeorar esas condiciones de vida, pero hacernos más longevos a lo mejor, ¿no? Pero bueno, no es lo único, digamos, es toda una serie de condicionantes que hacen que esto sea así, ¿no? Que tiene que ver también, pues yo qué sé, la contaminación electromagnética, el ambiente electromagnético, el RH que se llama, el pH, la contaminación química, ambiental, no sé qué, no sé cuántos, y la contaminación emocional también. Y todas estas cosas hacen, pues, han creado pues esta realidad que vivimos ahora, ¿no? Pues Que, como yo tengo la idea y yo tengo la idea de que uh, realmente dentro de nada, que tú tengas el cuerpo en el que estás, que yo tenga el cuerpo en el que estoy, va a ser totalmente irrelevante. uh, Que no va a importar si tienes buena o mala salud. uh, Que si vives 10 años, como si vives 200, como si vives 4.000, va a ser exactamente lo mismo. A nadie le va a preocupar eso, y a menos que nadie a ti. Esa es la idea. O sea, la idea es que nosotros funcionamos mucho mejor, o mejor dicho, eso que hemos llamado conciencia funciona mucho mejor desvinculada del cuerpo. Y claro, eso es precisamente lo que persigue el giro evolutivo en el que nosotros estamos. En el que ya no es importante, en el que ya no es importante lo que tú sabes o lo que yo sé, sino es importante que lo que se sabe aumente, se multiplique. Ya no importa lo que yo soy y lo que tú eres, importa lo que compartimos sin saberlo. Eso es lo que importa. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, la astrología, el amor. En estos momentos, el amor es una palabra que se pronuncia mucho más que en ningún otro momento de la historia. De hecho, ahora es el primer momento en la historia en el que suficiente ocio como para preguntarnos qué es el amor. Si es que eso no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En ningún otro momento de la historia el amor ha sido más importante desde un punto de vista, ha consumido tanto tiempo como consume ahora. Vivimos en los tiempos del amor, pero es más, llegaremos a los tiempos del amor en el que yo, para encontrarme a la mujer de mis sueños, solamente voy a tener que imaginarla.
Yo no sé si habéis Muy visto una bien, película, yo no sé si desde habéis aquí. visto una película, no sé si habéis visto una película que se titula Ex Machina, que es una película maravillosa que vi hace unos cuantos años, que trataba sobre un Blue Book, se llamaba, de acuerdo, un gurú que creaba que creaba un buscador, como buscador de Google, que se llamaba Blue Book, ¿no? Entonces, a partir de ese buscador, generó una máquina, ¿m? Una máquina, un gran procesador orgánico, ¿no? Entonces, a partir de ese procesador orgánico lo conectó a un androide. Y el androide pensaba a través de las búsquedas de todos y cada uno de nosotros. Quiere decir que nuestra actividad de movernos por Internet, eran los procesos mentales en los cuales esta máquina era capaz de superar el test de Turing. El test de Turing consiste básicamente en crear una prueba en la cual una persona hablando con una máquina sea totalmente incapaz de diferenciar si está hablando con una máquina o está hablando con otro ser humano. Entonces, a mí hay una cosa que me fascina y me parece maravillosa de esa concepción, ese principio, ¿no? O sea, el hecho de que, y luego otro detalle. Os voy a comentar un detalle que es auténticamente sorprendente y a la vez siniestro. O sea, en el año 1997, no sé si habéis oído hablar de Garry Kasparov. Garry Kasparov es un grandioso jugador de ajedrez. Entonces, en el año 1997 IBM creó un ingenio, ¿de acuerdo? Creó un ordenador, ¿de acuerdo? Que se llamó Deep Blue, ¿vale? Y Deep Blue consiguió derrotar a Garry Kasparov. Bueno, desde los tiempos de Deep Blue, en pocos años, 4 o 5 años, pues se generaron los que se llaman los motores de IA artificial capaces de jugar al ajedrez. Hacia el año 2004, en el año 2004, los seres humanos empezaron a perder siempre contra los ordenadores. Crearon un módulo que se llamaba el pececito, Ripka, que yo utilizaba para jugar al ajedrez, ¿vale? Que era totalmente invencible era totalmente invencible para un ser humano. Pero es más, en esos momentos, Ripka y todos los motores informáticos que trabajaban, que jugaban al ajedrez, pues eran muy potentes y cada año multiplicaban cada vez más su potencia hasta que empezaron a salir los centauros. ¿Qué era un centauro? Un centauro era un hombre operando uno de esos módulos. Entonces, el hombre y el módulo interactuaban. Entonces, a partir de esa interacción, los centauros empezaron a ganar a las máquinas. Porque el hombre era capaz de unir muchas máquinas. Y entonces, en ese proceso, las máquinas, pues los centauros fueron progresando y cada vez fueron más potentes. Cada vez fueron más potentes. Hasta que en el año 2017, Google imaginó una máquina que lo que utilizaba eran los buscadores de Google para enseñarle a la máquina a jugar al ajedrez. Entonces, lo que hizo ese pequeño aparato, ese pequeño programa, ¿de acuerdo? Fue utilizar todo el flujo de Internet de partidas de ajedrez y de no partidas de ajedrez para aprender a jugar al ajedrez y derrotar a un centauro. Entonces, al principio perdía todas las partidas. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó el buscador y la aplicación, el plugin para Google en derrotar al más poderoso centauro? 4 horas. En 4 horas, el plugin de Google se volvió invencible. ¿Con qué está trabajando el plugin de Google? Está trabajando con tus búsquedas, con mis búsquedas, con lo que estamos nosotros haciendo en estos momentos, con toda la información que está pasando entre nosotros. El algoritmo de Google, ¿no? Sí, pues sí, es que es así. El algoritmo de Google está investigándonos a través de nuestras búsquedas.
está Sí, pero investigando lo que... a ellos no les interesa, a ellos no les interesa si buscas zoofilia, o si buscas pedofilia, o si buscas coprofilia, o si buscas cualquier tipo de filia. No le No, a interesa, ellos no, ellos lo que quieren es no le interesan tus segmentarlo. números, ni le No, interesan ni le interesan tus códigos, ni le interesan tus contraseñas, no les interesa nada de eso. Ni tampoco les interesa tu dinero, ni tampoco les interesa tu tiempo, ni tampoco les interesa nada de eso. A ellos lo único que les interesan son ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Flujo de información, flujo, flujo, flujo. pero hay quienes operan detrás de estos algoritmos que sí que les interesa toda esta información que estos algoritmos sacan de ti. No, vamos a ver, Sí, yo ahora nada más entrar en StreamYard me han saltado sí. 10 alarmas diciendo que mis contraseñas han aparecido en una red de filtración y que por lo Mm. tanto tengo que entrar en las webs de las páginas donde tengo las contraseñas para Cambiarlas. cambiarlas porque mi información corre mucho peligro. Ah, eso es porque tienes un antivirus por ahí. No, ¿No? no tengo un antivirus. ¿No? Y No, pues no es raro. tengo Apple, y entonces pues Apple pues tiene unos sistemas de blindaje muy importantes. Me acuerdo que para que a sus servidores la porquería que pueda moverse a través de mi iPad o a través de mi iPhone no les afecte a los suyos, lo que hace es que filtran mi información. Y entonces Mm, cuando encuentran algún tipo de código que puede vulnerar sus propios servidores, mm. pues te dice, oye, que te van a quitar el dinero del banco. Ya.